Dios le bendiga, amados hermanos. Parece que hacía tiempo que no venía para acá. No había visto el mueblecito. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Santiago. El capítulo 5, el libro de Santiago. Dios bendiga, hermano Samuel, que está acá. Qué sorpresa. ¿La encontró, hermano? Vamos a dar la lectura reverentemente, hermanos. Vamos a leer el versículo 12, entonces, del capítulo 5. Versículo 12. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Hasta ahí vamos a leer. Padre, te damos gracias, eterno Dios Todopoderoso. Tú eres eterno, Señor Jesucristo. Gracias porque somos parte de tu creación, la que tú amaste, Señor, desde antes que el mundo fuese, Señor Jesucristo. Y nos preparaste a Jesucristo, tu único Hijo, mi amado Dios, en ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu eterna y poderosa palabra, Señor amado, que también, Señor, inspiraste a los profetas y apóstoles, Señor Jesús, para que nos dejara esta verdad, a fin de conducirnos, Señor amado, en tu ley, en tu mandamiento y en tus preceptos, Señor. Ayúdanos, Jesús amado, a poder discernir. Revélate a nosotros a través de ella, Señor Jesucristo. El salmista decía, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Señor, gracias, Jesús amado, porque por ella podemos alcanzar y conocerte más, Señor Jesús. A través de ella misma, Señor, también nos santifica. Gracias, eterno Dios. Háblanos en esta hora a través de tu eterno poder, por medio de tu Espíritu Santo. Usa mis labios para esto. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Tome asiento, hermano. Bueno, este libro, hermano, es escrito por Santiago o Jacobo o Jacobo, como que quiera usted llamarle, pero este no es Jacobo el apóstol, sino que es Santiago el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que escribe esta epístola. Él, durante toda la predicación y su instancia en la tierra de nuestro Señor, él no compartió ni aceptó la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, siendo ellos hermanos de sangre, de crianza, hermanos, de hecho que fue el mismo Señor Jesucristo después de la resurrección, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, fue por medio de la resurrección que se le apareció a él y él se convierte allí, una vez que él está resucitado, pero antes no hay señal de que él se haya convertido. Bueno, él escribe esta carta a todos los expatriados, a todos los que salieron de Israel, ya sea por una u otra situación, por la persecución que también había recaído en la iglesia con la muerte de Esteban, hermanos, y la muerte de Jacob, también traspasado a espada. Y la persecución a los cristianos, entonces muchos cristianos salieron fuera de su país, de su región. Por tanto, Santiago está escribiendo esta carta a todos los hermanos que estaban en ese lugar, hermanos, y que muchas veces cuando uno llega a algún lugar como que empieza a adaptar sus propias culturas. Hoy día
recién conversaba yo con mi hermana acá y le hacía ver que pareciera que ahora, por ejemplo, las cosas que para nosotros eran tan escandalosas como pecados, pareciera que ahora no lo son. Ahora como que es normal que veamos a los hombres tomados de la mano, es normal que nosotros veamos ahora a las mujeres besándose en las plazas, entre ellas. Pareciera que la gente que es buena para el garabato, hay hermanos que hablan garabato, hermanos, yo no sé si están hermanos, pero es normal, lo conversan como algo súper normal. Nosotros hablamos así. He escuchado algunos vocabularios, hermanos, que para nosotros son entropedios en el púlpito, pero como la cultura es así en el sur, entonces se ocupa mucho esas palabras. Entonces, como que todos ya lo hacemos normal y aceptamos ciertas culturas. Entonces, lo que pasa con Santiago, está escribiendo, hermano, es que ya se habían aceptado ciertas cosas, ciertas liviandades, ciertas culturas que ellos habían adquirido, y por eso que él está escribiendo a los hermanos para que empiecen a volverse al Señor y no adaptarse a la liviandad ni a las culturas que ellos estaban viviendo. Ese es el tema principal. Esta carta, hermano, estuvo mucho tiempo en discusión, ya que no la aceptaban al principio como una carta inspirada por el Espíritu Santo, ya que decía, hermano, que la obra sin fe está muerta y la fe sin obra también está muerta, porque Santiago explica eso, hasta que no les fue revelado, hermanos, para que fuese insertar el canon, porque lo que Santiago está diciendo, hermanos, es justamente eso, que la gente que se dice ser cristiana, que la gente que profesa, hermanos, una verdad, y después con sus propios hechos, con sus propias palabras, está negando eso. Entonces Santiago lo que quiere decir, hermano, con eso, es que el cristiano debe tener frutos de esa conversión. O sea, si esa persona dice, bueno, yo soy salvo, ¿cierto?, por la fe en el Señor Jesucristo, pero, hermanos, mi integridad no es tal de lo que digo que lo que hago. Entonces hay una división, hermanos, hay una discrepancia, una inconsecuencia de lo que digo y de lo que hago. Entonces Santiago llega a decir así, o sea, si una persona se declara ser cristiano, pero, hermanos, hace compromisos, no los cumple, no tiene una ética, entonces Santiago dice que la tal religión es vana de esa persona. Entonces, nosotros somos salvos, hermanos, y nosotros debemos tener un resultado, un fruto de nuestra conversión. ¿Ah? El árbol es conocido por su fruto. Entonces, así que Santiago está escribiendo esto, hermano, y muchas veces nosotros lo vemos cómo las cosas han ido cambiando. Yo no sé si usted se acuerda, yo creo que el pastor, el hermano Samuel, también yo pienso que por allá para el sur se hacían mucho. Antiguamente no existían las notarías, ¿cierto? ¿Se acuerda que todas las cosas se hacían de palabra? Era un compromiso entre hombres y la palabra valía. Ahora la palabra no vale. Entonces cuando las palabras empiezan a perder la seriedad, el compromiso, el respeto por todas esas cosas, entonces que se inventan las notarías ahora. Entonces si queremos cerrar, antes nadie hacía un papel notarial para arrendar una casa, porque se hacían bajo palabra y la gente cumplía bajo palabra. Ahora usted no puede arrendar una casa si usted no la hace a través de notaría, porque si no tampoco paga, porque los compromisos no se cumplen. Entonces eso dejó de ser, hermanos, en el mundo y aún dentro del mismo pueblo cristiano y sobre todo en el pueblo judío. Así que Santiago, lo que pasa aquí es que repite las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que era sumamente necesaria en los días de la iglesia primitiva. Santiago no está pensando solo en la manera, hermano, de confirmar o afirmación o una promesa o un compromiso interponiendo un juramento. Así que es poner a Dios de testigo. Se fijan que muchas veces nosotros decíamos, te lo juro por Dios. Ya. Entonces cuando nos dijeron, no tenemos que jurar por Dios. Ya cuando nos dicen que no tenemos que jurar por Dios, entonces la cosa es que ya no estamos siendo serios. Entonces la cosa puede ser cambiada. Si no juramos por Dios, la cosa puede ser cambiada. ¿Se entendió? Entonces, te lo juro por lo más sagrado que es mi madre.
o te lo juro por lo más sagrado que son mis hijos. Entonces los judíos estaban teniendo ese problemita, que los juramentos que ellos hacían cuando nombraban a Dios, eso era obligatorio. Entonces las promesas obligadas y lo que se prometía en nombre de otra cosa, de la tierra o del cielo o de cualquier otra cosa, entonces eso era optativo. El que quería lo cumplía. Entonces, por eso es que Santiago está citando, hermanos, a Jesucristo en el Sermón del Monte. Así que nosotros ponemos a Dios de testigo, pero Santiago va mucho más allá, hermano, que un compromiso que nosotros cumplamos. Él va mucho más allá y que tiene que ver con nuestra integridad, acorde con la fe que profesamos. Santiago no solamente se quiere quedar con el punto, hermano, de que cumplamos un compromiso o no rompamos un juramento. Santiago no está en contra del juramento en el fondo, si nosotros vamos a cumplir, hermano. Si, no es que, de hecho, que se hacían muchos tratos, hermanos, y votos con juramentos. No es que él esté, sino que porque nosotros violamos los juramentos. Ese es el gran problema. Entonces, él cita a Mateo 5, versículo 33, dice: también habéis oído que se dijo a los antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Cumple tu juramento. Así que, ni por el cielo, le dice Jesús, porque es el trono de Dios. En el fondo lo que Jesús está diciendo, hermano, que cuando los judíos hacían un juramento y lo hacían, sabe que te juro por el cielo, Jesús dijo, no digan eso. O sea, lo que Cristo está diciendo es sencillamente, amado, yo estoy en todas partes. Si ustedes están diciendo, te lo juro por el cielo, Jesús está diciendo, ese es mi trono. Por tanto, están jurando por mí. Si ustedes dicen que van a jurar por la tierra, bueno, lo que ustedes están diciendo que están jurando por el estrado de mis pies, porque yo hice todo esto. O sea, en el fondo decían, por lo que ustedes nombren, lo que hacen ese juramento, ustedes no cumplen, lo están haciendo por mí. O sea, están todas las cosas creadas que ustedes ponen como testigo, me están aludiendo a mí. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Miren, Mateo 23, 16, Jesús le dice a los fariseos y escribas, ¡ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada en que alguno jure por el altar, pero el que jura por ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciego, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¿Qué hacen los judíos? Mira, vamos a jurar. Vamos a jurar. Si nosotros juramos por el templo, es optativo, si quieren lo cumplen, si quieren no. Ahora, si ustedes juran por el oro que está en el templo, ustedes tienen obligación de cumplirlo. Entonces, por eso Jesús dice, hipócrita, ¿qué es más importante? O sea, ¿cuál es la relación? Ustedes pueden mentir entonces diciendo que van a jurar por el templo. ¿Qué es más importante? ¿El oro que está en el templo o el templo que santificó al oro? Usted dice, vamos a jurar por el altar.
pero podemos fallar. Pero el Señor dice que todo lo que se jure también por lo que está en el altar, es el altar el que santifica esas cosas. En el fondo, lo que Santiago quiere decir, hermano, que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerla con integridad. ¿Me escuchó? Ser íntegros con nuestras palabras, con lo que decimos, con lo que hablamos. Que el Señor nos ayude. Así que se hacía una distinción especialmente en el mundo judío entre juramentos que obligan y juramentos que no obligan. Cualquier juramento en que se menciona el nombre de Dios se consideraba obligante por necesidad, pero si no se mencionaba expresamente a Dios como garante de la transacción, se decía que no era obligación. En una sociedad honrada no hacen falta juramentos, es solo cuando no se puede fiar de la palabra de nadie, cuando se ocurren los juramentos. ¿Amén? ¿Qué dice usted de repente cuando alguien le pide algún dinero? Oye, ¿le pasaste el dinero? Sí. ¿Por qué? Porque es de palabra el hombre. ¡Pum! Pero cuando nos piden dinero y sabemos que no es de palabra, entonces nosotros ¿qué decimos? No tengo. Y decimos una mentira a media. Porque en el fondo no somos íntegros. Ni para decir una verdad, ni para cumplir una verdad. Un juramento. Que el Señor nos ayude. Fíjense, hermanos, que esto estaban de acuerdo con Jesús los antiguos escritores, los escritores de la ética. Un filósofo de Alejandría llamado Filón, hermano, temeroso de Dios, entre el año 13 y 20 a.C., él dice: los frecuentes juramentos no pueden por menos de generar perjuicio e impiedad. O sea, cuando empezamos a jurar, lo que al final nos va a traer es perjuicio, amén, y impiedad. Los rabinos judíos decían: no te acostumbres a los juramentos, porque más tarde o más temprano harás falsos juramentos. Los esenios, hermanos, que fue un grupo de cristianos del siglo II antes de Cristo, eran judíos temerosos de Dios. Ellos prohibían toda clase de juramento. Decían que si una persona necesitaba jurar para decir la verdad, es que no era digno de confianza. Los griegos mantenían que la mayor garantía de la verdad de una afirmación no era el juramento, sino el carácter de la persona que la hiciera. O sea, no es eso, hermano, el juramento es lo que tiene que valer una persona, sino en el carácter de lo que esa persona representa. Nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Debemos llevar su gloria. Por tanto, debemos mostrar lo que es Cristo en nosotros. Ahora, el punto de vista de Santiago va más allá del juramento. Él está señalando que lo que se dice, ya sea en el templo o fuera del templo, Dios está presente. Amén. No es cuando, en el fondo, lo que está diciendo, está hablando en contra de la hipocresía. Muchas veces lo que decimos en el templo no es lo mismo que decimos allá afuera. Lo que hacemos en el templo no es lo mismo que hacemos afuera. De eso está hablando Santiago. Que el Señor nos ayude. Porque mire, cuando está el profesor, que hacían los niños escolares, cuando estaba el profesor y teníamos algún examen final, todos mirando la prueba, ¿cierto? Pero dejemos que el profesor vaya a tomar cafecito y se vaya a la inspectoría y queden solos. ¿Qué hacemos? ¿O qué hacían? ¿Ah? Copiando. Eso refleja, hermano, lo que tiene que ver también con la raza que está caída. Santiago quiere llegar a esa conclusión, que lo que decimos, lo que hablamos, tiene que ver con la integridad, tiene que ver con nuestra honestidad. Así que el hombre, hermanos, es un ser que está caído y tiene muchas dificultades.
C.S. Lewis decía en su libro, en el libro El problema del dolor, decía que las criaturas producen dolor al nacer. ¿Es así o no, las mujeres? Las criaturas que producen dolor al nacer viven causando dolor. ¿Le gustó esa frasecita? Viven causando dolor y cuando mueren, la mayoría muere con dolor. Porque es el pago del pecado. La mujer antes de la caída iba a tener hijos, pero sin dolor. Pero por la caída los tiene con dolor. Así que Santiago a lo largo de su epístola trata con nuestras deficiencias y nuestras conductas. Por ejemplo, hermanos, el autoengaño en toda su epístola, capítulo 1 de Santiago, versículo 26, dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Si alguno no refrena su lengua, con los intropedios que se hablan, con las groserías que muchas veces se dicen, con las palabrotas de ira, de enojo, de maledicencia, con las cosas que se dicen con rabia muchas veces. Si no tiene el Espíritu Santo el control, el mundo dice que lo que estamos profesando no es cierto. ¿Se frena usted en un momento difícil? ¿O explota? ¿O si le hacen un comentario, usted sigue agrandando el comentario? ¿O si se acuerda mal de algún hermano, algún chisme, alguna situación? Entonces Santiago está hablando acerca de esas cosas. Finalmente, hermano, lo que pasa muchas veces es que la iglesia juzga las cosas que son pecados grandes, llamados grandes entre comillas, pero que están a la vista. ¿Cierto? Si una niña queda embarazada, por supuesto su pecado está a la vista. Pero hay otros pecados que no los castigan. El ser mentiroso, por ejemplo. ¿Qué nos castiga eso? El ser chismoso o chismosa. No se ponen disciplinas por eso. Solamente se ponen disciplinas cuando hay pecados sexuales o cuando hay pecado de malversación de fondos, robo, cosas así. Vino a la vista. Pero estos otros pecados, hermanos, son como las termitas que van comiendo la iglesia. Y la iglesia pierde credibilidad cuando hay personas que no refrenan su lengua. Cuando se hacen los comentarios. Eso es lo que dice Santiago, es autoengañarse a sí mismo. Por eso él dice, sino que engaña a su propio corazón. La religión entonces no le ha cambiado, se ha hecho vana. Él vuelve a decir, hermanos, en el capítulo 2, yo estoy dando un resumen de su carta. En el capítulo 2 él está hablando, lo que habla y se procede debe estar en armonía. Lo que hablo aquí, hermanos, yo debo hacerlo allá afuera. Mi conducta debe ser la misma que la que está aquí y la que está allá afuera. Lo que digo aquí lo tengo que decir allá. Lo que se habla y se procede debe estar en armonía. Entonces Santiago dice en el capítulo 2, versículo 12, así hablad y así proceder. ¿Se acuerda que había un dicho antiguamente que nosotros decíamos, este es el hermano Gatica? ¿Cuál era el dicho? Que predica pero no practica. O sea, así como hablar, así también proceder, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando usted hace un juicio y lo hace sin, usted no tiene misericordia con el que ha caído en algún pecado, bueno, su juicio también será sin misericordia.
Acuérdense que el Señor dijo que con la vara que mides, te van a medir. Cuando alguien comete algún tipo de falta, hermanos, se hace a veces juicio, y a veces entre bambalinas o comentarios de pasillo que nosotros llamamos, son muy severos para eso. Y no actuamos con misericordia, no vemos que hay un soldado o una soldada que está herida o herido, sino que le damos nomás. Alguien dijo en alguna oportunidad, lo escuché decir en el Diego Portales, la iglesia es el único ejército que fusila a sus heridos. Amén. Me quedó grabado esa palabrita, porque no somos muchas veces capaces de restaurar. Entonces hablamos muchas veces de amor, pero no procedemos con amor. Eso está diciendo Santiago. Ahora, en el capítulo 3, en el versículo 7, está el autocontrol de la lengua también. Porque todo género de fiera y de ave, de reptiles, de animales marinos, se pueden domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Y aquí entonces estamos en algo, hermanos, que es imposible. ¿Me escuchó? Es como el Señor le dijo al rico, mira, tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y ese fue triste. Y le dice el Señor, ¿qué es lo que pasó aquí? Le dicen sus discípulos. Dijo, mira, qué difícil es que un rico entre al reino. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que uno de ellos entre al reino. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que hay una cosa que es imposible. Yo pienso que no pasaríamos ni una lancha por el ojo de una aguja, hermano. Imposible. Aun cuando ellos, la referencia aquí, hermano, es que había mucha gente que hacía telas, hacía cosas de lana y se ocupaba la aguja, aun cuando tuvieran el ojal grande de la aguja, pero nunca iban a meter un camello. Jesús está diciendo una cosa que es imposible. Santiago está diciendo que es imposible que el hombre gobierne su lengua. Él pone que es más fácil, lo mismo que está diciendo Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Él dice, es más fácil domar hasta los lobos marinos, las ballenas, todo eso podemos domar. De hecho, dice que Santiago está diciendo, de hecho, que el género humano los ha domado, pero ningún hombre puede domar su lengua. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo se hace posible eso? Lo que Jesús dijo. Lo que es imposible para vosotros, para Dios, es posible. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, eso es imposible. Y Jesús dice, pero lo que es imposible para ustedes, para Dios, es posible. Así que, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Aquí se habla de todos los comentarios, las cosas que se dicen, hermano. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Vuelvo a insistir, hermano, que no debe ser un cristiano mezclado, un cristiano tibio, que mezcla todas las cosas. De una fuente, de una agua, no pueden salir dos tipos de agua. Dulce y amarga a la vez, se es dulce o se es amargo. Por eso que el Señor le dice a la iglesia tibia, dice frío, caliente, pero tibio, te vomitaré de mi boca. Dios nos ayude. Ahora, en el capítulo 4, en el versículo 11,
el descrédito hacia los demás. Diciendo, hermano, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano, juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. O sea, está diciendo, hermano, que no hablemos mal de nuestros hermanos. ¿Me escuchó? O sea, usted no tiene que hablar mal de mí. Ni yo de usted. Pero es que este hermano tiene errores, usted también los tiene. Y todos los tenemos. Santiago dice que no tenemos que hablar mal. Cuando nosotros hablamos mal de los hermanos, ¿qué dice Santiago? Santiago está diciendo que nosotros estamos por sobre la ley. Amén. No eres cumplidor de la ley. ¿Por qué? Porque estás por sobre la ley. O sea, eres juez de ella, de la ley está hablando. Que el Señor nos ayude. Así que el factor común en estos versículos tiene que ver con lo que decimos con nuestra boca. Para nuestro Señor Jesucristo fue muy importante unificar el corazón con la boca. Lo que piensa tu boca, hermanos, lo que piensa tu corazón es lo que tiene que hablar la boca. Ahora, como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo sabes tú que eres un cristiano genuino? Cuando empieces a apelar a tu hermano, date cuenta que no eres cristiano genuino. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. ¿Qué es lo que hay? Ahí Cristo no está en ningún lado, porque su palabra así lo dice. Cuando tú hablas mal de los hermanos, hermano está hablando de la abundancia del corazón. ¿Se entendió eso? Mateo 12 del 33 al 37. Dice, si tenéis un buen árbol, su fruto es bueno. Si tenéis un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le conoce por su fruto. Camada de víbora, ¿cómo podéis vosotros que sois malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de bondad, que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo digo que aquel día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. ¿Se da cuenta, hermano? Que en el día del juicio usted va a tener que llegar a rendir cuenta con Dios. Amén. ¿Pero qué cuenta va a rendir usted o yo? De toda palabra ociosa. Si rompió un juramento, si usó el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano es jurar en vano, hermano. O sea, jurar y no cumplir. La palabra ociosa es la palabra que no edifica a nadie. Que el Señor nos ayude. Otro día conversaba con los hermanos y hay un predicador de estos telepredicadores. Usted lo debe conocer. A la gente le encanta así. Es Dante Gebel. A la gente le encanta porque hace un show, una risa de todas las cosas bíblicas, hermanos. De todo lo que hace Dios, hace una risa, hace una mofa para tratar de explicar algo y la gente está muerta de la risa. Ese hombre va a tener que dar cuenta al Señor de cada palabra ociosa que habló en el púlpito. Pero no solamente tendrá que dar cuenta a ellos, sino a todos aquellos que le escucharon y se rieron con esos chistes. Porque daremos cuenta de toda
palabra ociosa. Que el Señor nos bendiga. Mirando esto se da cuenta usted que es imposible, hermano, ser perfecto, ¿cierto? Es imposible poder cumplir con todos estos preceptos que el Señor y el Santiago nos ha hablado. No podemos muchas veces cambiar. Jeremías 13:23 dice: ¿puede el etíope mudar su piel? Aunque cuando Michael Jackson quiso hacerlo, pero no quedó bien. ¿O el leopardo sus manchas? Así vosotros, dice, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? En nuestra incapacidad de cambiar nuestra naturaleza, lo que ha manchado la iglesia. Con nuestra boca hemos enlodado la iglesia. Con nuestras conductas hemos destrozado la imagen de Cristo. La hemos manchado, su imagen. Porque Dios nos hizo a su imagen. Pero Jesús dice: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amados hermanos, quiero terminar con esto. La semana pasada estaba leyendo una carta que mandó un embajador venezolano que estaba en Italia, embajador en Italia, y le mandó una carta a su presidente para presentar su renuncia como embajador de Venezuela en Italia. Yo saqué un extracto de lo que él dijo. Y escúchame, dice: con la fe absoluta me he aferrado, dice, al chavismo, cual una tabla en este océano de contradicciones que rodea su gobierno. He llegado, sin embargo, a comprender definitivamente que no puedo convertir el agua en vino, ni resucitar a los muertos. Muchos de sus discípulos tienen muy poco de apóstoles. Y en cuanto a todos nos preguntamos si es la iglesia o Dios quien ha fallado. Tomé ese extracto yo que me pareció interesante estar leyendo esa carta. Está diciendo que hay una imposibilidad del hombre cambiar los destinos del hombre. Él no puede convertir el agua en vino, dice. En el fondo decían: no soy Dios. No puedo resucitar muerto. Y lo peor de todo, dice que toda su gente que le rodea, que él le llama apóstoles, no son dignos de muchas contradicciones. No pueden hacer la obra apostólica. Entonces nos preguntamos ahora, dice, ¿quién es el que falla? ¿Dios o la iglesia? ¿Fallará Dios? ¿Quién es el que falla entonces? Nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Amados hermanos, en resumen de todo esto es que Santiago quiere vernos a nosotros, nos manda para que seamos íntegros en todas nuestras conductas. Que lo que digamos con palabras también sean de hecho. Ahora, de la amargura del corazón no debe hablar la boca, pero generalmente habla la boca. Santiago está diciendo: hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Él está hablando, hermanos, con nuestra integridad, con nuestras propias luchas que son espirituales, que tienen que verse en un negarse, hermanos, y buscar más a nuestro Dios Todopoderoso, porque lo que es imposible para nosotros, para Dios sí que es posible. Póngase de pie. Señor, le damos gracias por tu eterna y poderosa palabra exhortada, Señor.
conoces, Padre. Sabes cuál es nuestro comportamiento. Y tú nos conoces tanto, Señor, que aún no está la palabra en nuestros labios y tú sabes lo que vamos a decir. Siempre nos rodea, detrás o delante, Señor Jesucristo. Y nada, Señor, te son ocultos, ni nuestros secretos te son ocultos, Señor Jesús, porque todo tú lo sabes, Señor. ¿En dónde nosotros podíamos huir, Señor, de tu presencia? Si los hombres hacen juramentos, Señor amado, aun cuando no se hagan en tu nombre, Señor, y no se cumplen, pero ¿dónde iremos, Señor, donde tú no estés presente? Si en todas partes, Señor, estás tú, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser gente íntegra, Señor. Que los adultos, Señor, suban a los buses y paguen su pasaje o paguen su tarjeta, Señor, para que sean íntegros. Que los chicos del colegio, Señor, no copien la materia, Señor, en los momentos de exámenes. Señor, ayúdanos a no mentir. Señor Jesucristo, ayúdanos a ser honestos por nosotros mismos, Señor amado. Ayúdanos a ser consecuentes, Señor, con lo que pensamos y con lo que decimos. Señor, gracias, Padre eterno, por tu gran amor y tu gran misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor, con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, amados.